La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. ¿Cómo hacen ustedes para hacer toda la vida? 2 de la tarde con 26 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les contaba que hoy le dimos vuelta al programa. Iniciamos con la sección patrocinada de Benevital respondiendo a sus preguntas sobre pensiones, pero desde un inicio les anuncié que hoy nos acompañaba el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, quien, decía yo, estuvo hace un par de días en Venezuela, donde le dijo 4 verdades a Nicolás Maduro allá en Caracas. Pero no solo, y lo decía un día de estos, no solo, él no salió de su casa aquí en San José, tomó un helicóptero, aterrizó en la Asamblea Nacional y se devolvió, sino que vio con sus propios ojos la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Yo lo invité esta tarde, él aceptó la invitación, que le agradezco enormemente, y como el grado de presidente no se pierde, igual que el de canciller y el de embajador, presidente Arias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer, Randall. Cuénteme, por favor, cuando yo lo veía, porque yo lo vi en vivo y después lo vi un par de veces, dando el discurso en la Asamblea Nacional, yo decía, ¿qué se encontró don Óscar en Venezuela? En general, desde que aterriza en Caracas, ¿qué ve usted en Venezuela, don Óscar? Bueno, veo un país con represión, gente sin una sonrisa en el rostro. Yo había invitado a Vladimir de la Cruz, el académico, historiador, que me acompañara porque él fue mi embajador en Venezuela del 2006 al 2010. Y cuando llegamos al aeropuerto, pues esperábamos que alguien estuviera esperándonos. Pero al pasar por migración, a mí no me registraron, pero a Vladimir sí, y le querían quitar la computadora y le pidieron la factura de la computadora. Entonces Vladimir dijo, bueno, yo la tengo hace 10 años, y yo por supuesto que no tengo la factura. Claro. Y ahí tuvo que lidiar un poco con la gente de migración, pero finalmente él pudo mantener su computadora. Luego nos llevaron al hotel y ahí tuvimos una agenda muy, muy completa durante los días que estuvimos allá. Lo que vi es eso, gente triste, colas enormes para comprar medicinas en una farmacia, colas enormes para comprar alimentos en un supermercado o en un mercado, ya sea del gobierno o ya sea privado. La mayoría de los supermercados fueron expropiados. El gobierno pensó que con que fuera estatal, como los estancos del Consejo Nacional de Producción, iban a tener llenos los almacenes. Pero ciertamente no. Los anaqueles están vacíos. Yo así lo decía en mi discurso ante la Asamblea Nacional. Están vacíos y es que, claro, el gobierno acabó con la empresa privada, acabó con las fincas agrícolas, 6,000 empresas fueron expropiadas y hoy están improductivas, más de 500 empresas industriales también son hoy del Estado, pero están sin producir. El café, el arroz, el azúcar, la harina tiene que ser importada. Y hoy en día hay una serie de enfermedades que uno no se imagina, ¿verdad? Nosotros estamos aquí combatiendo el virus del Zika, pero allá tienen sarna, por ejemplo, porque no tienen agua potable. Sarna, porque no tienen agua potable, porque no tienen jabón. Me imagino que tener champú es de una minoría que tenga
muchos recursos. O sea, es algo que uno no se imagina, y es muy triste porque es un país al que los costarricenses queremos mucho. Recuerde usted que aquí vivió don Rómulo Betancourt en el exilio, que se casó con una tica. Aquí vivió Carlos Andrés Pérez, trabajó para la República. Aquí vivió el expresidente Leoni, también Lucinchi. En fin, ha habido una amistad muy grande entre los dos pueblos, costarricenses y venezolanos. Don Pepe me llevó a mí a conocer, cuando era ministro yo de él, a don Rómulo Betancourt, que era una figura emblemática en toda América Latina. Y bueno, yo sabía que el chavismo era un fracaso, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Hacía mucho tiempo que no visitaba Venezuela. Había estado dando una conferencia en Maracaibo hace como 10 años, pero Maracaibo ciertamente hace 10 años era diferente, porque estaba el precio del petróleo por encima de $120 el barril. Hoy está a $24 y las cosas han cambiado drásticamente. Imagínese usted que las exportaciones hoy son como $22 mil millones, un 80% menos que hace 4 años, que en el 2012. Así es que lo que pueden importar con esos dólares producto de las exportaciones, en una economía que, contrario a la nuestra, por ejemplo, que se ha diversificado casi que desde mi primer gobierno, desde la firma del Plan de Paz y desde el Premio Nobel, comenzó a llegar el turismo aquí, exponencialmente creció, se crearon las zonas francas y hoy tenemos cientos de empresas de alta tecnología, todas limpias, que ofrecen trabajo a gente joven, muy bien remunerado, en todas las zonas francas que tenemos. Eso no existe allá porque satanizaron la inversión privada, nacional y extranjera. Mientras que Venezuela sí tiene inversión en Estados Unidos, como usted sabe, la empresa Citgo, que en el día en que Venezuela deje pagar su deuda, y eso será muy pronto, me duele pensar que ese día está muy cercano, pues corre el peligro PDVSA de que los acreedores le caigan a las empresas de PDVSA en los Estados Unidos. Claro, aquí hay una Lunasa, aquí en Punta Arenas. Aquí hay una que aquí está en Esparza, Lunasa, ciertamente. Sí, es un escenario dantesco, don Oscar, el que usted nos plantea, que por cierto, tal vez a veces los medios de comunicación en el continente y particularmente en Centroamérica nos concentramos mucho en la lucha política venezolana, pero no en el drama humano que vive la gente al ir a los supermercados, no encontrar papel higiénico, por ejemplo. La lucha encarnizada que se ha vivido históricamente contra los medios de comunicación privadas también en Venezuela. Le iba a preguntar este aspecto, si usted tuvo oportunidad de ver televisión, de leer periódicos en Venezuela, porque yo tengo la impresión desde aquí que sí existió, digamos, un control sistematizado durante muchos años, que hoy prácticamente pone en Caracas a una prensa muy ligada a los intereses del régimen chavista, don Oscar. Sí, así es. Todos estos gobiernos autocráticos, característicos del ALBA, son autoritarios. Chávez se inventó el eslogan o el lema del socialismo del siglo XXI, pero el socialismo del siglo XXI no funcionó como no funcionó tampoco el socialismo del siglo XX y del siglo XIX, ninguno ha funcionado. Entonces es poner en práctica un modelo económico fallido, que ya se sabía que había fracasado. Y bueno, mientras tuvimos Guerra Fría, el mundo estaba dividido entre dos superpotencias. La Unión Soviética finalmente desaparece a principios de la década de los 90, el muro de Berlín cae en el año 89, y todavía hay gente testaruda, sin duda alguna, que quiere probar que el marxismo-leninismo sirve.
y que dentro de ese sistema se pueden mejorar las condiciones sociales de una sociedad como Cuba o como Corea del Norte. Venezuela no es Cuba, en el sentido en que Venezuela, pues como usted dice, se han nacionalizado medios de comunicación, una inmensa mayoría, pero todavía tienen resquicios de libertad. Está, por ejemplo, el periódico El Nacional, que está en manos privadas. El Universal no, el Universal es del Estado. La televisión casi toda es del Estado, pero a mí me entrevistó radio y me entrevistó televisión, y estaba CNN, por supuesto, ahí, que también me entrevistaron. Y qué mejor ejemplo de ese resquicio de libertad, de que estando ahora la oposición manejando el Parlamento, la Asamblea Nacional, pues yo fui el primer invitado en 17 años de chavismo a poder hacer un discurso, a poder dirigirme ante los diputados, y eso fue lo que hice. ¿Quién lo invita? ¿Lo invita oficialmente el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela? ¿Lo invita un grupo de partidos de oposición? ¿Quién lo invita oficialmente, don Oscar? No, me invitan unas fundaciones, también la Asamblea Nacional. Yo no voy solo. Estábamos invitados 2 premios Nobel de la Paz, el expresidente Walesa de Polonia y también la hija de un premio Nobel de la Paz, del obispo Tutu, que vive en Estados Unidos. Los 3 teníamos que hablar en una conferencia sobre el irrespeto a los derechos humanos en Venezuela. Y los 3 también dijimos unas palabras frente a los diputados que integran el Parlamento. Lamentablemente la traducción al español del discurso de Walesa era malo y no se entendió muy bien, pero a mí me dieron más tiempo porque yo hablaba en español. Claro. Pero además no solo, tengo la impresión de que no solo le dan más tiempo porque usted habla en español, y por supuesto que Lech Walesa es una figura preponderante a nivel mundial, y la hija del ex premio Nobel de la Paz. Pero es que, lo decía usted al inicio, Costa Rica se parece mucho a Venezuela, o Venezuela a Costa Rica, pero a la Venezuela de antes, ¿verdad? Porque Venezuela se vino en un declive prácticamente desde que asume el chavismo hasta hoy impresionante. Y no solo incluye a Venezuela, usted ahora citaba a los países del ALBA, sino que con este eslogan de Chávez del socialismo del siglo XXI, don Oscar, arrastra a otro montón de sociedades que estaban tal vez, digamos, en un momento político bastante vulnerable, y los arrastra dando paso al socialismo del siglo XXI, que hoy lo usan inclusive académicos, analistas, el mismo eslogan que usaba Chávez. Ahí está Argentina, hoy en medio, intentando salir de una crisis en algún momento. Está Bolivia, hoy con el presidente Morales intentando una reelección inmediata, que le negó el pueblo. Está Ecuador, por ejemplo, y sigue Cuba muy cerca, y está Nicaragua aquí a la par. Es decir, no es solo Venezuela, es que Chávez envolvió de alguna forma un montón de países latinoamericanos, don Oscar. Así es. Vamos a ver, el populismo del ALBA, ¿qué es lo que tiene en común? Tiene en común el haber llegado al poder con elecciones. Y una vez en el poder, utilizar ese poder para socavar las instituciones democráticas, para acabar con la separación de poderes que viene desde Montesquieu, para acabar con la oposición. Posiblemente los costarricenses me han oído escuchar muchas veces y deben estar aburridos de decir, cuando yo digo que el demócrata, si no tiene oposición, debe crearla. En el populismo de los países del ALBA, lo que hacen es acabar con la oposición. Algunos los mandan al exilio, a otros los meten en la cárcel, como Antonio Ledesma, como Ceballos, como Leopoldo López, como estos jovencitos que están en una cárcel en el centro de Caracas que se llama La Tumba, y que están a 15 metros por debajo del nivel del suelo, y que todavía no les han dicho por qué están ahí, no los han llevado a los tribunales para acusarlos.
y averiguar por qué delitos los están acusando. Los sacan de vez en cuando para que vean la luz. A Leopoldo López le apagan la luz a las 8 de la noche. Es un régimen, yo no diría que es totalitario, que es una dictadura, pero que va cada vez más camino hacia esa dictadura, porque posiblemente en Venezuela Maduro está viendo que se le erosiona el poder, y al erosionarse el poder acuden a la represión. Entonces, ¿qué lo mantiene? Lo mantiene no el apoyo de la gente, porque le puedo enseñar una encuesta reciente que bajé de internet. No, lo mantienen los militares hasta ahora, que no se sabe si el día de mañana hay una revuelta o un estallido, como el Caracazo en tiempos de Carlos Andrés Pérez, o lo que pasó hace 2 años cuando le dispararon a estudiantes. Y entonces lo mantiene, por un lado, hasta el momento, los militares, la represión, medios de comunicación que están a su servicio y que hacen propaganda, no informan, lo que hacen es publicidad, propaganda. Y la verdad es que las condiciones económicas tan deterioradas en cualquier momento van a permitir que esa gente ya indignada como los indignados de Europa o de España, ¿verdad? Que se fueron todos con Podemos, pero a los españoles se les olvida que Podemos eran los asesores de Hugo Chávez. Así es. ¿Verdad? Y que el día que en España pongan en práctica lo que pusieron en práctica en Venezuela, pues pobre España, francamente. Aunque Pablo Iglesias ha intentado ahí desenmarcarse un poco, ¿verdad? Sí, pero ahora que estuvo Felipe González aquí, porque teníamos ahí un seminario sobre la democracia en América Latina que organizó la Fundación Arias para la Paz y otra fundación allá en Checoslovaquia. Hablamos mucho de eso en privado, por supuesto, pero bueno, es necesario que los españoles pongan su barba en remojo también. Así es que bueno, yo me temo que en cualquier momento puede estallar la violencia ya, porque la gente con el estómago vacío no se va a quedar en sus casas y se va a manifestar. Y ahí la gran incógnita es qué va a hacer el ejército. ¿Va a dispararles? ¿Qué van a hacer los colectivos, que son estas organizaciones, y los grupos armados de civiles que tiene el chavismo? ¿Qué va a pasar cuando la misma gente que está en esos tugurios, que allá se llaman los cerros, porque están realmente, literalmente en cerros, como en el Petare? Una vez que yo fui a Sudáfrica, el obispo Tutu me llevó a conocer Soweto y me dijo: este es el tugurio más grande del mundo, aquí viven 3 millones de gente. Pero ahora me decían que en el Petare viven más de 3 millones de gente, o sea que el más grande del mundo posiblemente sea ese. Esa gente, si el día de mañana no tiene que comer, porque debo decirle que se requieren, para poder adquirir la canasta básica, se requieren 16 salarios mínimos. Y con el tipo de cambio que tienen hoy en día, que es de 10 bolívares por dólar el oficial, y más o menos 1000 bolívares por dólar el mercado negro, que es el que realmente se utiliza, pues estamos hablando de que el salario mínimo, que son 9000 bolívares, estamos hablando de $9. $9 es el salario mínimo, y se requieren 16 salarios mínimos para adquirir la canasta básica. A mí me llevaron a una exhibición de pinturas en una plaza en el Chacao, y mientras me bajé del carro, pues me quedé hablando con un montón de señoras muy humildes, todas con chiquitos en los brazos. Eran fundamentalmente mujeres, que uno se supone que los hombres están trabajando, pero francamente ahí no hay trabajo. El desempleo es sumamente elevado. Y me quedé hablando con estas mujeres y ellas no sabían quién era yo. Y me decían que un kilo de pollo les cuesta 700 bolívares.
y que no les alcanza para comprar un poquito de harina, un poquito de arroz, un poquito de azúcar, y que están ahí desde las 3 de la mañana haciendo colas. Son colas de 500 metros desde temprano de la mañana, porque si no se agota la mercadería cuando llegan un poco tarde. Y tienen a unos muchachitos que se dedican a ir a hacer esas colas, a ponerse de acuerdo con los vendedores en los supermercados que les vendan a ellos, para ellos salir a revender. Y mucha gente está dispuesta, con tal de no hacer la cola, a comprar a pagar 6 o 7 veces más el precio del supermercado para no hacer la cola y comprárselo a estos revendedores. Don Oscar, ahora que usted nos contó que fue en carro y que se bajó del carro, ¿nunca sintió, estando en Venezuela, alguna presión? Porque, digamos, Maduro ha sido particularmente grosero con los visitantes hacia Venezuela. Supongo que con un visitante de su nivel pues estaba preocupado. Eso es lo que yo creo, que estaba preocupado. ¿En algún momento sintió alguna presión, más allá del caso de la computadora de don Vladimir, alguna presión sobre usted No. allá en Caracas? No, en eso debo admitir que no. Me parece que por la condición de Wałęsa y mía de ser Premio Nobel de la Paz, hubiera sido noticia internacional. Claro. Si nos quieren silenciar o si nos persiguen o algo. Entonces, en honor a la verdad, se portaron bien. No fuimos criticados. Habían muy pocos diputados chavistas cuando yo me dirigí al Parlamento, a la Asamblea Nacional. Me interrumpieron muchas veces con aplausos y gritaban libertad, 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 que es lo que está deseando poder disfrutar el pueblo de Venezuela. Porque las angustias económicas que está padeciendo el ciudadano venezolano son demasiado elevadas. Yo le puedo dar algunas cifras que me sé de memoria. Por favor, por favor. Por ejemplo, la producción se espera que este 2016 se caiga en un 8%. Se espera que este año aumente la pobreza a un 75% de la población. Aquí tenemos un 20%, allá va a ser más de 3 veces. El tipo de cambio, como le decía, es de 1.000 bolívares por dólar, y se requieren 16 salarios mínimos para comprar la canasta básica. Estamos hablando de que un médico gana $20 al mes, $15 al mes. Sí, es ridículo. El déficit fiscal del que hablamos aquí todos los días, que es de 6 y llegará al 7 en un futuro, allá es de un 24% del Producto Interno Bruto. Y Venezuela va a caer en default. Default es la palabra en inglés de cesación de pagos. Va a caer. Porque con las exportaciones que tiene, con las deudas que tiene, que yo preguntaba, pero bueno, nadie me supo dar razón porque el Banco Central no da esas cifras. Digamos, la inflación va a ser de un 720% según el Fondo Monetario. Sí. Va a ser la más elevada de todo el mundo. La delincuencia es la más elevada de todo el mundo. La capital más peligrosa del planeta. La capital más peligrosa del planeta, donde todos los días mueren 3 personas asesinadas. Homicidios de niños, de mujeres, de hombres. Todos los días 3 personas. Porque el hampa es muy grande, porque la frustración de no tener, posiblemente asaltan, no solo por hacer daño, posiblemente para robarle una bolsa, si usted lleva una bolsa o una cartera, claro, ¿verdad? Esa es la situación económica. El desempleo posiblemente aumente vertiginosamente este año, porque como le digo, todo el sector privado está paralizado. Claro. No hay industria, no hay agricultura,
y tampoco tienen dólares para seguir importando los alimentos. Entonces uno se imagina, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a estallar la violencia, si es que estalla? Porque hace 2 años, casualmente, estalló la violencia y fue cuando se disparó, cuando se mató gente, y bueno, violando la legislación y el Código Penal, y violando los derechos humanos, se acusó sin ninguna razón, sin ninguna justificación a esta gente. Y Leopoldo López, que es un líder importante de Voluntad Popular, está en la cárcel, ya lleva 2 años y todavía no se le ha imputado ningún delito. ¿Usted los pudo ver, don Oscar? A López, al exalcalde, a nadie pudo ver en la cárcel. No, digamos, a Leopoldo no, porque está en Ramo Verde, que es un poco lejos. Pero Antonio Ledesma tiene la casa por cárcel. Sí. Él quería verme, entonces me llevaron a su casa, pero la policía política, que se llama ya, no me lo permitió. Así se llama, policía política. Ni Sí. siquiera lo disimulan. No, es una policía creada por Chávez y está acostumbrada a reprimir, y ellos hicieron toda la pantomima de que le consultaban al superior jerárquico para ver si yo podía. Entonces me dijeron, tiene que esperarse hasta que me devuelvan la llamada. Y yo me dije, bueno, aquí voy a estar 3 horas seguro, y no le devuelven la llamada, y aquí perdí toda la noche. Entonces no me quedé. Usted trajo una encuesta. Yo pensé que era una flecha hacia abajo, nada más. No, Oscar, pero no, son datos de una encuesta muy reciente que usted trae y que sé que quería compartirnos los datos. Sí, digamos, es una encuesta de una casa que se llama ERCON. La bajé de internet. Percepción sobre la situación económica del país. En términos generales, ¿usted cree que las cosas en Venezuela van por buen camino? El 89,3% dicen que van por mal camino. 9 de cada 10 venezolanos. Sí. Esperanza en el modelo económico socialista. Venezuela transita por una aguda crisis económica. ¿Usted tiene esperanza que el modelo económico socialista que impone el gobierno de Nicolás Maduro ayude a resolver esta problemática? No tengo esperanza, el 88%. O sea que el encuestador señala el modelo socialista ha destruido al sector privado, y una economía que destruye la función empresarial, la capacidad de innovación y de emprendimiento está condenada a la miseria y a la pobreza. Apenas un 9% dice que sí tiene esperanza en que el modelo económico socialista pueda sacar adelante a Venezuela. Deben ser los miembros del Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ejecutivo venezolano. Es decir, tengamos presente una cosa. Chávez fue muy popular durante mucho tiempo. Sí. ¿Verdad? Porque realmente con los precios del petróleo hizo muchas cosas. Es decir, mantuvo a Cuba. Le dio de comer a Cuba. Así es. Eso tiene un precio. Estableció Petrocaribe, donde el 50% del precio del petróleo era financiado muchos años. Hizo cosas muy buenas. En retrospectiva, los venezolanos dicen, ¿por qué no nos dio más a nosotros? Y se puso como San Nicolás a regalar la plata que le generó el petróleo a Venezuela a otros países. Yo pienso que eso era un ejemplo de solidaridad muy grande con sus vecinos, con algunos países de Centroamérica, pero sobre todo con las islitas del Caribe, que están muy cerca de Venezuela. Y definitivamente, digamos, Cuba, después de que perdió la ayuda de la Unión Soviética, cuando ésta desapareció, pues quien le dio de comer a Cuba fue el petróleo de Hugo Chávez durante muchos años. Pero bueno, ese es otro tema, y vamos a ver qué va a pasar con Cuba ahora que establecen relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Evaluación de gestión del gobierno nacional. Si le tocara evaluar la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, ¿usted diría que es
buena, positiva o negativa. Mala, un 38,7%, muy mala, un 40,6%, o sea que negativa, la suma de las dos es 84,4%, y positiva, un 14%. La crisis económica nos lleva a priorizar gastos. Para usted, ¿cuáles son los más importantes? El 82,3% contesta que comprar comida. Por eso le hablaba yo de estas filas, le hablaba de la escasez, del desabastecimiento, de lo cara que es la comida en vista de que la moneda no vale nada. Yo recuerdo en las clases de historia que yo recibí en mis años de estudiante universitario, recuerdo cuando la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, que se vino una inflación enorme en Alemania, ¿verdad? Y en buena parte esa inflación y ese empobrecimiento del pueblo alemán fue lo que permitió que naciera el nacionalsocialismo, el nazismo y Hitler eventualmente. Y ahí llevaban, recuerdo una foto de mi libro de historia, en que los billetes iban en carretillos, ¿verdad? Eso va a pasar ahorita. Es decir, los bolívares hay que llevarlos en carretillos, porque hoy está el dólar a 1,000 bolívares, pero mañana va a estar a 2,000 y dentro de un tiempo va a estar a 10,000. Y cuando eso suceda, porque seamos objetivos, es decir, esta gente necesita un plan Marshall para Venezuela. Es decir, yo les decía ya, ustedes necesitan un Deng Xiaoping venezolano. Una persona como Deng Xiaoping que llegó en el año 79 a decir, el maoísmo fracasó. El maoísmo nos empobreció a todos, tenemos que cambiar de sistema. Es decir, se requería una persona con unas agallas, con un coraje, con una valentía, para decir lo que hemos venido poniendo en práctica desde el triunfo de Mao en el 49 y desde la fundación de la República Popular China. Todo esto lo que ha hecho es empobrecernos a todos, tenemos que cambiar de sistema. Y después de visitar Japón, Singapur, Corea del Sur, llegó Deng Xiaoping a decir esa frase famosa: a mí no me importa si el gato es blanco o es negro, lo que me interesa es que case ratones. Y cambió el sistema. Pues ahí se requiere un venezolano que cambie el sistema. Pero para cambiar el sistema tienen que unificar tipos de cambio, se requiere un plan Marshall para Venezuela, una ayuda económica muy grande, acudir a la comunidad financiera internacional, que les hagan muchos préstamos. Si no quieren acudir al Fondo Monetario porque detestan todo lo que son los organismos de Bretton Woods, pues tendrán que acudir a otros bancos. Ya China no le va a dar más plata. China le ha dado, qué sé yo, miles de millones de dólares. Es el prestamista más grande, más que el Banco Mundial para América Latina, más que el BID juntos. Pero si ellos no quieren dejar atrás la ideología, porque ¿en qué consiste la ideología? Usted me lo preguntaba antes. La ideología consiste en quedarse en el poder. La ideología consiste en mantenerse en el poder. Eso quiso Chávez, y lo logró porque ganó los referendos revocatorios, que es una figura que está en la Constitución allá y que nosotros no la tenemos, y puso a prueba si se mantenía o no en el gobierno, puso a prueba su popularidad y realmente era popular y ganó. Claro. No ahora, con esta situación económica que le estoy describiendo, donde la oposición ganó 2/3 partes del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Otra característica de los países del ALBA es de socavar las instituciones democráticas, como Ortega. Ortega maneja no solo el Parlamento, el Ejecutivo, también el Poder Judicial. En Venezuela acaban de escoger a la Sala Constitucional, 7 miembros. Un diputado que no salió elegido
en las elecciones del 6 de diciembre pasado, se inscribió como candidato a ser miembro de la Sala Constitucional y fue escogido. Entonces, los 7 miembros de la Sala Constitucional son chavistas puros. Entonces, hoy, recientemente, no sé si usted lo ha visto en los medios, lo que se está alegando en Venezuela es que hay un voto de la Sala Constitucional, una sentencia de la Sala Constitucional, que le dice al Parlamento: usted no tiene derecho de indagar nada que tenga que ver con el Poder Judicial, con la Contraloría, con el Poder Electoral, el equivalente del Tribunal Supremo de Elecciones nuestros, con nosotros mismos, la Sala Constitucional. Usted solo tiene derecho de llevar, digamos, a una comisión para interpelar al presidente de la República, pero no a los demás. Entonces están en este momento acudiendo a la OEA para que el secretario general invoque el artículo 20 de la Carta Democrática, que no permite estas cosas, que un poder judicial le diga al poder electoral, que es el único que ha sido elegido por el pueblo, usted no puede hacer tal cosa, como que aquí una comisión no pudiera interpelar a un ministro, por ejemplo. Pero ahora que toca el tema de la OEA, Almagro ha cambiado, digamos, desde mi percepción, la respuesta que tenía la OEA sobre Venezuela. Almagro ha sido un tipo fuerte, le ha dicho algunas cosas a Maduro directamente, pero la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en muchos momentos, don Oscar, no sé si comparte mi percepción, ha reaccionado muy lentamente, inclusive controlada políticamente a veces por algunos países del ALBA sobre la situación de Venezuela. Así es. El nuevo secretario general ha sido muy valiente, escribió unas cartas poniendo los puntos sobre las IES, sobre las elecciones del pasado diciembre, y la verdad es que yo quedé sorprendido de que esas elecciones permitieran elegir a la oposición 2/3 partes de la integración del Parlamento. Claro, y recuerde usted que los militares se pronunciaron, claro, diciendo que iban a respetar el veredicto en las urnas. Eso fue, digamos, un signo muy positivo, y ojalá que esa sea la reacción de los militares en el futuro, si se quiere violar la constitución política. Sí, que hay que recordar, porque esa noche de las elecciones, Tibisay Lucena, que es la presidenta del Tribunal Electoral, salió muy compungida a dar los datos porque es que ya ni siquiera se disimula. Lucena salió muy compungida a dar los datos, y al día siguiente, Diosdado Cabello, que era el presidente anterior de la Asamblea Nacional, número 2 del chavismo, pero realmente quien es el brazo militar, digamos, del régimen, quiso en algún momento, según creo que fue el diario, no recuerdo si fue El País o ABC de España, que reflejaban cómo había una enorme discusión dentro del gabinete de Maduro para ver si castigaban a las Fuerzas Armadas por haber dicho que iban a respetar el voto en las urnas. Esto pone a las Fuerzas Armadas venezolanas, don Oscar, en una situación decisiva de cara al futuro venezolano. Tendría que hacer caso o al pueblo o al Ejecutivo. Así es. Es muy complicado. Ojalá que no se equivoquen y que escuchen al pueblo, porque estas cifras son categóricas. Es decir, como le decía, si quiere termino de leerle, claro, por favor. Para prioridades del venezolano, bueno, el 82,3% dice que la prioridad es comprar comida, porque están pasando hambre, porque como me decían a mí muchas de estas señoras que estaban en esa cola, mire señor, no sabían ni quién era yo, nosotros comemos una vez al día. La gente humilde en Venezuela no puede hacer tres comidas. Es decir, o almorzamos o cenamos, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. Por ejemplo, ¿usted cree que el socialismo del siglo XXI resolverá la crisis económica por la que transita el país? El 87,5% dice que no, y el 11% dice que sí.
O sea, si usted hace elecciones hoy, Maduro es derrotado por un 88%. Claro. ¿Verdad? Y va a sacar un 11, un 12, un 13, no más que eso. Principales problemas del país: desabastecimiento y escasez, 41%. Inseguridad y delincuencia, 29%. Alto costo de la vida o inflación, 12%. Y de ahí en adelante otras prioridades. Pero déjeme decirle, Randall, este populismo latinoamericano tiene un pensamiento donde la ideología está por encima de la razón. El otro día lo dije yo en este seminario que tuvimos aquí. El pensamiento del socialismo del siglo XXI es como el pensamiento de los presocráticos, cuando no existía uso de la razón. Porque el sentido común no existe. Lo importante son los dogmas. Lo importante es la ideología. Hay que estar contra la propiedad privada. Hay que estar contra los Estados Unidos. Hay que estar contra esa cosa que ellos llaman imperialismo. A mí me llaman, y no es que me llamen gratuitamente, es que yo escribí un artículo en que decía: yo no me voy a callar sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Y si me quieren llamar lacayo del imperialismo, pues sí, seré lacayo de la razón, seré lacayo de luchar por los más humildes en Venezuela, seré lacayo por defender la democracia y la libertad en Venezuela. Entonces, lo primero que me dijeron cuando yo salí de Venezuela, ahora que los visité, ya abandonó el territorio nacional, el lacayo del imperialismo, don Oscar Arias. Pero es que eso es así. Es decir, esta gente no utiliza la razón. Y como le digo, el precio que tienen que pagar necesariamente, y esto es muy irónico, porque Venezuela tiene gente, intelectuales de primer orden. Ricardo Osman es profesor de economía en Harvard. Moisés Naim dirigía una revista, Foreign Policy, hasta hace poquito, y es un intelectual de primer orden. Ellos tienen gente que les pueden ayudar a salir de este barranco, y van camino al precipicio, ¿Cuándo estalla esto? ¿Cuándo se tira la gente a la calle? ¿Cuándo hay un estallido social? Yo no lo sé. Lo único que quisiera es que no haya derramamiento de sangre. Ya lo hubo hace 2 años. Don Oscar, Maduro cumple la mitad de su mandato en abril. Eso significa que restan 3 años todavía de mandato, a menos de que la Asamblea Nacional logre hacer algo. Yo no tengo dudas con estos números ni con lo que uno siente de Venezuela, que Maduro tenga opción de seguir en el poder después si se hacen elecciones dentro de 3 años. Lo que dudo, lamentablemente, es que Venezuela llegue sin hacer implosión el sistema hasta dentro de 3 años. ¿Usted cree que llegue, que si la Asamblea Nacional no logre sacar a Maduro antes, en 3 años se mantenga todavía Maduro en el poder? No. Algo va a pasar. Sí. Pidámosle a Dios que no sea derramamiento de sangre. La Asamblea Nacional plantea 4 salidas constitucionales. Sí. Una es la renuncia de Maduro por presión social. Sí. Yo la veo poco probable, le soy sincero, porque sí, más presión social que la que tiene ahora no puede tener. Supuesto. La segunda es un referendo revocatorio a partir de abril, que tienen los votos, pero ahí está el Tribunal de Justicia, la Sala Constitucional, sosteniendo esta lucha frontal. La otra es un juicio político por la crisis económica, y finalmente es una reforma constitucional para disminuir el periodo presidencial y que esto permita adelantar las elecciones. De 6 a 4 años. Sí, pero que esto permita de inmediato adelantar las elecciones. Sí. ¿A usted le parece alguna viable sobre lo que vio en Venezuela? Ese es un tema del cual no me atrevo a hablar, porque los únicos que pueden medir cuál de estas medidas es la más viable son los señores miembros del Parlamento. ¿Verdad? Ellos tienen 2/3 partes, aunque usted recordará que hay una disputa sobre 3 diputados que fueron elegidos ahí. Pero vamos a ver, Maduro va a decir: yo no me voy. Aquí me quedo y me sacan a tiros si es necesario. Yo no me voy. Bueno, nadie quiere que salga a tiros. Es decir,
Yo en Venezuela utilicé una frase que me impresionó mucho desde que yo era un adolescente del filósofo ensayista Montaigne, francés, que dice que si el príncipe no le hace daño a su gente, le hace mucho bien. Y la verdad es que Nicolás Maduro le está haciendo mucho daño a su gente. Y si uno le hace mucho daño a la gente, pues lo mejor es irse para la casa. Eso no es algo nuevo en América Latina. Muchos presidentes han dejado el poder y se han ido para la casa para ser sustituidos por sus vicepresidentes, claro, o para convocar elecciones antes. En un sistema parlamentario no hay problema. Pero en un sistema presidencialista él se puede ir para la casa y dejar a su vicepresidente, y el vicepresidente entonces está obligado constitucionalmente a convocar elecciones. Pero por supuesto que 3 años más hasta el 19 esto no aguanta. Como le digo, vea la inflación, 720%, vea el tipo de cambio, vea los salarios, un salario mínimo de $9. Acaban de subir la gasolina sigue siendo la más barata del mundo. Usted puede llenar el tanque en Venezuela con $1 o con menos de $1. Entonces de ahí tiene que reajustar esos precios. Ese tipo de subsidios no caben, y ese es el precio que tiene que pagar. Es decir, arruinaron tanto la economía que para arreglarla las medidas son impopulares. Impopulares fueron las medidas que vinieron después de don Rodrigo Carazo, cuando el colón se fue cuando el dólar se fue de 8 colones 60 centavos a 40 y pico. Claro. Y tuvimos un desempleo de la mitad de la población, y tuvimos una inflación del 80%. Y todavía hoy pagamos ese hueco generacional, bueno, que seguramente Venezuela tendrá que pagar dentro de unos años también. Bueno, lo está pagando ya. Los chiquitos no están yendo a la escuela porque están acompañando a la mamá a hacer la cola para comprar insulina, para comprar, si usted es hipertenso, se muere, porque ya no hay las pastillitas para los hipertensos, y yo sé lo que es eso porque soy hipertenso. Así es que no, es una situación demasiado seria, demasiado caótica, y el tiempo no está a favor del gobierno. No, Oscar, voy a robar unos minutos para ir a la pausa comercial. Regresamos con el último bloque de Matices. Tenemos una enorme participación esta tarde en redes sociales, y les recuerdo que ustedes pueden observar este programa a las 8 de la noche a través de Canal 2. 3:13, vamos a la pausa y ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Yo invité a don Oscar hoy, a don Oscar Arias, expresidente de la República, Premio Nobel de la Paz, a hablar sobre Venezuela. Me quedan un par de preguntas, pero hay 2 consultas que nos plantean en redes sociales, y por supuesto que ustedes son muy importantes para nosotros. Francisco Chacón, por ejemplo, hace un rato, el exministro, nos estaba anunciando y nos estaba escuchando desde Washington a esta hora, que estaba muy interesado en el programa. Y entonces tengo una nacional y una internacional, y lástima, me quedaron 2 de Venezuela pendientes, una sobre pero lo podemos hablar después, una de la viabilidad de la MUD para mantenerse cohesionada con miras a las elecciones, y ahondar en el papel de las Fuerzas Armadas, don Oscar. Pero hay una nacional, la nacional usted sabe por dónde es, y es por el tema de su candidatura. Si usted será candidato a una tercera presidencia de la República, si ya lo consultó con Almohada, que lo anunció el otro día, ¿ha avanzado en esa decisión, don Oscar? No he avanzado, tengo que consultarlo durante más tiempo con Almohada, es lo único que le puedo decir a los costarricenses. ¿Y qué le parecieron? Yo no sé si usted se dio cuenta, usted dijo eso, inmediatamente después vino una reacción del presidente del partido, José María Figueres, de que estaba muy feliz de que usted, en caso de que usted decidiera lanzarse a la presidencia nuevamente. ¿Qué le pareció esa reacción del presidente de Liberación Nacional? No es el único, hay mucha gente que está muy feliz con que yo lo consulte con Almohada.
El fenómeno, Randall, es parecido al del 2005. Sí. Sí, digamos, Liberación quiere ganar, todos los partidos quieren ganar. Y las encuestas lo que le dicen a los liberacionistas es que con Oscar Arias ganan. Y entonces quieren llevar un candidato que les asegure un triunfo. Eso me pone mucha presión a mí, porque yo me siento muy honrado de que los costarricenses me hayan hecho presidente 2 veces. 3 es Gula, a los 77 años. 76 tendría yo en febrero del 2018. Pero en fin, voy a reflexionar y a meditarlo un poco más. Lo que me queda claro de su respuesta, Oscar, es que usted no quiere. Accederían, si lo consulta con la almohada y le dice que sí, accedería por la presión que hay en ese momento, por la situación país y por Liberación Nacional, pero usted no quiere. No es algo que usted desee. Dijo que era Gula, un tercer mandato. Bueno, yo tampoco quería en el 2005 y la presión fue muy grande. Sí. Pero sí debo decirle, por lo menos, que en el 2005 había cosas que hacer que nadie podía hacer. Digamos, romper con el monopolio de telecomunicaciones, eso no lo iba a hacer cualquiera. Con el monopolio del INSS, eso no lo iba a hacer cualquiera. Insertar esta pequeña economía en la economía mundial, aprobando el TLC con Estados Unidos y Centroamérica, el acuerdo de asociación con Europa, un TLC con los chinos, otro con Singapur, otro con Panamá, es decir, avanzar todo lo que se pudiera en insertar esta pequeña economía en la economía mundial, hasta que el día de hoy, cada vez que Costa Rica exporta, los productos nuestros y los bienes nuestros no pagan impuestos. En muchos países estamos hablando de 2.500 millones de seres humanos de este planeta que nos pueden comprar sin pagar impuestos. Eso ayuda mucho a que haya un crecimiento económico como el que estamos teniendo hoy en día, porque eso no se ha perdido. Todavía tenemos las zonas francas, todavía claro, seguimos exportando a todo el mundo. Pero hay mucho que hacer todavía. Hay muchísimo que hacer. Lo que falta por hacer, incluyendo una enorme reforma fiscal, y déjeme inclusive ir más allá, una reforma al Estado, a la institucionalidad del Estado costarricense. ¿Usted siente que solo usted lo puede hacer? ¿Esa es la enorme presión que siente? En este caso soy escéptico hasta que yo lo pueda hacer. Es decir, voy a decir una cosa que es muy dura. Venezuela es un Estado fallido, es un Estado fracasado, es un modelo económico fracasado, pero la democracia costarricense es una democracia fallida. Es decir, es una ingobernabilidad plena. Es decir, dígame usted, ¿en qué se pueden poner de acuerdo los diputados cuando hay 9 partidos en un Congreso de 57? De ahí, es imposible. Es decir, el fraccionamiento de partidos es lo que ha creado la mayor ingobernabilidad en todas las democracias de Occidente. Por primera vez lo tienen los españoles, lo hablaba con Felipe González. Vea usted en Estados Unidos, solo hay 2 partidos, sin embargo, de ahí, no tiene mayoría el presidente. Y eso ha sido así durante mucho tiempo, con excepciones. Tuvo Clinton mayoría, tuvo Reagan mayoría, después tuvo minoría, etc. Claro. Y como dijo Felipe González, lo que pasa con España es que no son italianos. Los italianos tienen un montón de partidos, pero han sido capaces durante 70 años de administrar eso. Ahora el primer ministro Matteo Renzi quiere una reforma constitucional para darle mayoría al partido o alianza de partidos que saca un 40%. O sea, que el Ejecutivo siempre tenga mayoría en el Parlamento. Eso garantiza, por supuesto, la gobernabilidad. Claro. Que lo podamos nosotros obtener es sumamente difícil, casi que improbable. Bueno, déjeme irme al otro tema. Estados Unidos.
¿Qué le parece lo que está pasando en Estados Unidos? Donald Trump, vamos a ver, no está tan cerca de conseguir los delegados aún para ser candidato republicano, pero es el que tiene, según la tendencia, las mayores posibilidades. Hillary Clinton en el otro lado, pero a mí no deja de asombrarme, don Oscar, el fenómeno de Donald Trump. ¿Qué opina usted sobre el proceso electoral en Estados Unidos hoy? Ay, me da pena ajena. Me sentiría muy mal si fuera ciudadano norteamericano, porque Estados Unidos, si bien que mal, no vivimos en un mundo unipolar, eso lo sabemos todos. La Guerra Fría se acabó y se acabó el mundo bipolar, pero Estados Unidos sigue siendo una potencia demasiado importante. Es la potencia más poderosa en el campo militar y la potencia más poderosa en el campo económico. De tal manera que, como yo suelo decir, el presidente que está en la Casa Blanca es como un emperador romano. Ahora, los romanos tuvieron todo tipo de emperadores. Claro. Tuvieron gente muy talentosa como Marco Aurelio, de quien yo aprendí un poco de filosofía en sus meditaciones, como Adriano, pero también tuvieron a Nerón y tuvieron a Calígula. Claro. Y Donald Trump sería un Calígula o un Nerón, ¿verdad? Pierde Estados Unidos y pierde el resto del planeta. Bueno, cerrado con usted con una frase muy fuerte. Un día de esos, con don Constantino Urcullo, el miércoles estamos analizando el Supermartes. Yo lo comparé a Trump con el fenómeno de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, donde surge el neonacionalismo, que fue el que ahora hablamos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Don Oscar, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros hoy en Matices.